Hola a todos, nuevamente bienvenidos a las clases del curso de legislación tributaria. Mi nombre es Víctor Arevalo Mesa, docente principal para la carrera de contabilidad en el Instituto Superior Tecnológico Pedro A. del Ávila Hidalgo. En esta oportunidad vamos a continuar desarrollando los casos prácticos y usando como herramienta principal el Excel. En la clase anterior ya habíamos desarrollado 3 casos prácticos y hoy día vamos a avanzar el caso 4 y el caso 5 respecto a las rentas de primera categoría. Entonces, vayamos desarrollando un caso práctico respecto a lo que consideramos el subarrendamientos de predios. El artículo 23 de la citada ley habla sobre de subarrendamiento que está considerada, dice, por la renta bruta entre la diferencia de la merced conductiva que abone el propietario y lo que ésta deba abonar. Es la diferencia entre la merced conductiva que se abone al arrendatario y la que ésta deba abonar al propietario. Cuando hablamos de merced conductiva, en un momento habíamos explicado que nos referimos al monto del alquiler. Para entender el caso con mayor claridad, nos enfocamos al caso práctico planteado que a continuación vamos a desarrollar. Y nos dice el enunciado: el señor Julio Pastor alquila una casa de su propiedad durante el ejercicio 2021 al señor Humberto Jaramillo por la suma mensual de 5.000 soles. Es decir, la merced conductiva es de 5.000 soles, cuyo valor de autovalúo, es decir, el valor de la casa, es de 200.000 soles. Además, nos indica que el señor Humberto Jaramillo subarrienda el inmueble por la suma de 6.000 soles durante el mismo periodo. ¿Qué nos da a entender este caso práctico? Que inicialmente el propietario, que es el arrendador, cede en alquiler una casa de su propiedad al señor Humberto Jaramillo por 5.000 soles. Posteriormente, el señor Humberto Jaramillo subarrienda, es decir, subalquila parte de esa propiedad o la propiedad a un nuevo inquilino. Por lo tanto, existe el señor Pastor, es el arrendador, es el propietario. El señor Humberto, en primera instancia, inicialmente es el arrendatario, ¿verdad? Luego, el señor Humberto subarrienda, por lo tanto se vuelve un subarrendador, ¿verdad? Por la suma de 6.000 soles, que vendría a ser el monto de la merced conductiva. ¿Qué nos pide el enunciado? Nos pide determinar el monto del impuesto a la renta mensual y anual que deba pagar el señor Humberto Jaramillo como subarrendador, ¿verdad? Como subarrendador. Hay que tener en cuenta que en estos casos estamos hablando de un segundo momento para efectos de el arrendamiento de un inmueble, de un predio, ¿correcto? Porque en este caso el señor Julio Pastor también obtiene un ingreso, una renta por alquiler de su casa, y el señor Pastor también se le podría calcular o determinar su impuesto mensual y anual. Pero en este caso vamos a determinar el impuesto mensual y al año 2021 respecto al subarrendamiento del señor Humberto Jaramillo. Comenzamos. Como primer paso, vamos a determinar la renta bruta mensual del señor Humberto Jaramillo. ¿De qué manera lo vamos a desarrollar? Como les había explicado en las clases anteriores, he avanzado algunos cuadros que me van a permitir trabajar con total normalidad. ¿Ok? En este caso, determinación de la renta bruta mensual del señor Humberto Jaramillo. Monto del subarrendamiento.
¿Cuál es el monto del subarrendamiento? Nos dice acá, ¿no? El señor Humberto Jaramillo subarrienda el inmueble por 6.000 soles, ¿correcto? ¿Y cuánto es el monto del arriendo? Es decir, el monto del alquiler. La merced conductiva inicial. La merced conductiva inicial es de 5.000 soles. Por lo tanto, obtenemos como renta bruta, es decir, el monto del alquiler por el subarriendo es de, la renta bruta es de 1.000 soles. ¿Cómo obtenemos los 1.000 soles? Es la diferencia entre el monto del subarriendo menos el monto del arriendo. Es decir, monto del subalquiler menos el monto del alquiler. Ahora, como paso 2, ustedes se percatan, se dan cuenta que es lo que hemos hecho aquí, una fórmula de aritmética en Excel, donde básicamente hemos hecho una resta, una diferencia. Determinación de los pagos a cuentas mensuales. En este caso vamos a aplicar, ¿qué estamos aplicando? Una tasa efectiva, ¿verdad? Estamos aplicando una tasa efectiva. ¿Cuál es la tasa efectiva? La tasa efectiva es del 5% de la renta bruta, ¿correcto? Si ustedes recuerdan, en los casos anteriores utilizamos una tasa efectiva que era en base a la renta bruta. En este caso, para subarrendamiento, es decir, renta bruta 5.000, lo que hice es jalar, ¿verdad? Copiar la celda y colocarlo aquí por el 5%, que es la tasa, el porcentaje de la tasa efectiva, y decimos que el 5% de 1.000 es 50 soles, ¿correcto? Es de 50 soles. Ahora, como tercer paso, tenemos que determinar el impuesto anual respecto al subarrendamiento que efectúa el señor Humberto Jaramillo, ¿correcto? Y decimos lo siguiente: monto anual del alquiler. ¿Cuánto sería el monto anual del alquiler? Sería el monto de la renta bruta, en este caso de 1.000, ¿verdad? Por los meses sujetos al subarrendamiento. En este caso, los meses de enero a diciembre del 2021. Y por lo tanto, lo debo multiplicar por 12. Sería un total de 12.000, ¿correcto? Un total de 12.000. Repito, estamos determinando el impuesto anual del señor Humberto Jaramillo como subarrendador del inmueble. ¿Cómo obtenemos el monto de 1.000? Aquí está, monto del subarriendo menos el monto del arriendo, la diferencia es la renta bruta. Y este 1.000 soles le he jalado para calcular la fórmula, el resultado. Ahora, el procedimiento que estamos desarrollando es el mismo de casos anteriores y decimos, la deducción es el 20%, ¿verdad?, del monto del alquiler, en este caso de la renta bruta anual. Es decir, el 20% de 12.000 vendría a ser, el 20% de 12.000 vendría a ser 2.400, ¿correcto? Vendría a ser 2.400. Y nuestra renta neta es la diferencia entre el monto del alquiler, que vendría a ser nuestra renta bruta, ¿correcto? El monto del alquiler, que viene a ser nuestra renta bruta, menos la deducción del 20%, y obtenemos una renta neta que vendría a ser 12.000 menos 2.400. Tenemos el monto de 9.600, ¿correcto? Y asimismo
para determinar el impuesto a la renta anual, determinamos de la renta neta el 6.25, el 6.25 de 9.600, es decir, 6.25 de 9.600 nos obtiene como resultado 600 soles, determinado como impuesto a la renta anual de primera categoría para el caso del subarrendamiento, ¿correcto? Y asimismo, si quisiéramos calcular a través de la tasa efectiva, solo aplicaríamos directamente el 5% de la renta bruta, y en este caso en particular el 5% de la renta bruta lo determinamos del monto anual del alquiler, es decir, el 5% de 12.000 vendría a ser 600, y por lo tanto al momento de poder verificar si lo que hemos efectuado está bien, está correcto, podríamos tomar en cuenta la tasa efectiva. Como punto 4, nos permite determinar el impuesto por regularizar a efectos de saber si debe pagar o no debe pagar impuesto a la renta de primera categoría en el caso del subarrendamiento por parte del señor Humberto Jaramillo, ¿correcto? Estamos hablando del caso de un subarrendamiento, ¿verdad? Ahora decimos lo siguiente: impuesto anual, como ya está determinado en Excel, bueno, en todo caso lo puedo borrar para que ustedes vean cómo he calculado. Impuesto anual, ¿cuánto fue el impuesto anual que hemos determinado? Ha sido 600. Y los pagos a cuenta mensuales, ¿recuerdan ustedes cuando hemos calculado? Los pagos a cuenta mensuales es aquí está, los 50, ¿verdad? Los 50 soles, y lo multiplico por los 12 que corresponde los meses del año. Y es decir, tenemos 50 por 12 y esto es igual a 600. Por lo tanto, el impuesto a regularizar, no existe impuesto por regularizar. ¿Por qué? Porque el impuesto determinado al año son cubiertos o es determinado por los pagos a cuenta mensuales del subarrendamiento. Por lo tanto, como conclusión podríamos poner: no existe impuesto por regularizar, no existe impuesto por regularizar, no se aplica, esto es importante también agregar, no se aplica el procedimiento de renta presunta. Ustedes recuerdan cuando hacíamos en los casos anteriores, para poder determinar el impuesto a la renta anual, que hacíamos un comparativo entre la renta real y la renta presunta, y el que resulte, digamos, mayor al 6% se aplicaba como determinación para efecto del impuesto a la renta de primera categoría. Dice: no se aplica el procedimiento de la renta presunta al señor, en este caso al señor Jaramillo, ¿por qué motivo? Por no ser el propietario del inmueble. Listo. Eso podría ser la conclusión respecto al caso 4 de los casos prácticos para efectos del impuesto a la renta de primera categoría, donde hemos hablado sobre un subarrendamiento, ¿verdad? Ahí tienen ustedes el cálculo
paso por paso hemos desarrollado y continuamos con el caso 5 respecto a los cálculos del impuesto a la renta de primera categoría. Ahora vamos a desarrollar, sigo grabando la clase, ¿ya? Ahora vamos a desarrollar todas las clases de los casos prácticos. Están en el canal de YouTube personal para que ustedes puedan acceder, para que ustedes puedan practicar, puedan repasar las veces que sean necesarios y ustedes puedan desarrollar posteriormente una práctica calificada que vamos a poder desarrollar, ¿ok? Ahora hablamos sobre arrendamiento a una entidad pública. Hay que familiarizarse con los términos. Cuando hablamos de arrendamiento nos referimos a alquiler. ¿Qué nos dice parte del artículo 23 de la ley del impuesto a la renta? En caso de arrendamiento de predios amoblados o no, para efectos fiscales se presume de pleno derecho que la merced conductiva, es decir, el monto del alquiler, no podrá ser inferior al 6% del valor del predio. Si eso ocurriese, que sea menor al 6%, que se toma como referencia para poder determinar el impuesto al año, se toma como referencia el valor de la renta presunta, ¿verdad? Salvo que aquello que no sea posible por aplicación específica sobre arrendamiento o que se trate de predios arrendados al sector público nacional o arrendados a museos, bibliotecas o zoológicos. ¿Qué nos está diciendo parte del enunciado del artículo, de los párrafos del artículo 23 de la LIR? Nos está indicando que para efectos de alquiler o de arrendamiento a una entidad pública no aplica la presunción de renta ficta o renta presunta, ¿correcto? Solamente se aplica directamente la determinación de la renta real. Vayamos al caso planteado en esta oportunidad y nos dice lo siguiente. El señor Isaías Ruiz, creo que Isaías lleva tilde, vamos a agregarle. Isaías Ruiz alquila un inmueble de su propiedad durante el ejercicio 2021 a la Municipalidad Distrital de Belén para la realización de las actividades públicas por la suma de 5.000 soles mensuales. Vamos a poner acá 5.000 soles mensuales, vamos a agregarle. Y nos indica también que cuyo valor de autovalúo es de 1.200.000 soles. 1.200.000 soles. Ahí están los datos, muy claritos. Alquilamos, el señor Isaías Ruiz alquila una propiedad todo el 2021 a una entidad pública. ¿Cuánto es la merced conductiva? Es decir, ¿cuánto es el monto del alquiler? Es de 5.000 soles mensuales y además nos otorga como dato adicional que el valor del autovalúo es de 1.200.000. Acá tenemos ya, ¿verdad? Tenemos la información de los datos. Como les he comentado, hemos tomado como referencia ya los cuadros para poder avanzar lo más práctico posible, ¿correcto? ¿Y qué nos pide el caso? Nos pide determinar el monto, del impuesto a la renta mensual y anual que debe pagar el señor Ruiz como arrendador, obviamente, ¿no? Como propietario. Solución, paso 1. ¿Qué vamos a determinar primero? Vamos a determinar los pagos a cuenta mensuales. ¿Cómo determinamos los pagos a cuenta mensuales? Determinamos de la siguiente forma. Monto del alquiler. ¿Cuánto es el monto del alquiler? Es decir, la merced conductiva es de 5.000 soles, ¿verdad? Acá está el enunciado, es de
5.000 soles mensuales. Ahí está. Lo estoy resaltando para que ustedes lo puedan ver. Monto del alquiler 5.000 soles. Tasa efectiva del impuesto a la renta de primera categoría, el 5%. El 5% de 5.000 es de 250. ¿Correcto? El pago a cuenta mensual, ¿cuánto sería el pago a cuenta mensual? El pago a cuenta mensual sería 250 soles, ¿verdad? 250 soles. Paso 2, que vamos a desarrollar en este caso. Paso 2, determinación del impuesto anual. Como ya lo tengo desarrollado en fórmulas, correcto, como ya lo tengo desarrollado en fórmulas, ¿verdad? Ha salido de forma automática, pero lo vamos a volver a desarrollar, ¿ya? Vamos a volver a desarrollarlo para que ustedes sepan cómo ha salido todo el cálculo respecto a la determinación del impuesto a la renta anual. ¿Qué nos dice? Determinación del impuesto anual. Monto anual del alquiler. En este caso, el monto anual del alquiler sería lo determinado, ¿verdad? Es decir, los 5.000 soles mensuales multiplicado por los meses del año, porque se alquiló durante todo el año 2021. Y a efectos de cálculos tenemos lo siguiente. Podemos usar las casillas que ya estamos trabajando y decimos monto del alquiler mensual 5.000 y lo multiplicamos por 12 de enero a diciembre y obtenemos un monto anual de alquiler de arrendamiento del total de 60.000. 5.000 por 12, 60.000. ¿Cómo obtenemos la deducción del 20%? La deducción del 20% obtenemos el 20% de cuánto, del monto total anual de alquiler. Es el monto de 12.000, ¿verdad? La deducción es 12.000. ¿Cómo hemos obtenido estos 12.000? Es el 20% de 60.000. Ahora, ¿cómo obtenemos la renta neta? Ya hemos visto en casos anteriores, la renta neta obtenemos de la diferencia entre el monto anual del alquiler menos la deducción del 20% y obtenemos como renta neta el monto de 48.000, ¿verdad? El monto de 48.000. ¿Correcto? El monto de 48.000. Ahora, el impuesto a la renta es el 6.25% de los 48.000 y calculamos 48.000 por el 6.25 y obtenemos como resultado del impuesto a la renta el monto de 3.000. ¿Correcto? El monto de 3.000. O también podríamos usar una tasa efectiva. A ver, vamos. Monto una tasa efectiva de la siguiente forma. Como hemos dicho que vamos a calcular la tasa efectiva. La tasa efectiva es el 5% de la renta bruta, o en este caso vendría a ser el 5% del monto anual del alquiler y nos sale como resultado 3.000 soles. ¿Con qué propósito hacemos esto? Para poder comparar o verificar que lo que estamos desarrollando estamos haciendo de manera correcta, ¿verdad? De manera correcta. Y como tercer punto, correcto, y como tercer punto voy a borrar estos datos para saber de dónde han salido. Y como tercer punto tenemos por determinar el impuesto por regularizar. Vamos a verificar si existe un impuesto por regularizar. A ver, el impuesto anual, ¿cuánto es el impuesto anual?
acá tenemos el impuesto anual es de 3.000, ¿verdad? Y los pagos a cuenta mensuales, si ustedes recuerdan cuánto fue los pagos a cuenta mensuales, los pagos a cuenta mensuales han sido 250, y si lo multiplicamos por 12 obtenemos como resultado, a ver, vamos usando las fórmulas, 250, aquí está, por 12 obtenemos el monto de 3.000. Impuesto anual 3.000 que fueron cubiertos por los pagos a cuenta mensuales de enero a diciembre. Por lo tanto, ¿existe o no existe un impuesto por regularizar? No, ¿verdad? No existe un impuesto por regularizar. Por lo tanto, nuestra conclusión sería como sigue. ¿Qué podríamos decir? No hay impuesto por regularizar. ¿Correcto? Y no se aplica, vamos a poner acá, no se aplica el procedimiento de renta presunta. ¿Por qué motivo hemos dicho que no se aplica el procedimiento de renta presunta? ¿Qué habíamos dicho inicialmente en parte del párrafo, parte de los párrafos del artículo 23? Que no se aplica renta presunta porque se trata de predios alquilados al sector público nacional. Por lo tanto, agregamos aquí, no se aplica el procedimiento de renta presunta por haberse alquilado, así vamos, alquilado el inmueble a una entidad del Estado, a una entidad del Estado. No hay impuesto por regularizar, obviamente, ¿verdad? Porque el impuesto anual es cubierto con los pagos a cuenta mensuales. Y no se aplica el procedimiento de renta presunta por haberse alquilado el inmueble a una entidad del Estado. ¿Correcto? Ahí están ya hasta el momento desarrollados los 5 casos de rentas de primera categoría. Hemos visto arrendamiento, ¿verdad? Hemos visto también renta presunta mayor a la renta real, renta real mayor a la renta presunta. Ahora estamos viendo subarrendamiento y por último estamos viendo el caso de arrendamiento a una entidad pública del Estado. Los próximos casos prácticos vamos a ver lo que son cesión temporal de bienes muebles, valores, mejoras incorporadas al bienes y los casos prácticos relacionados todo a las rentas de primera categoría. Sin nada más que agregar por el momento, me despido de ustedes. Dios mediante, próxima clase continuar con el desarrollo de los casos prácticos en Excel respecto a las rentas de primera categoría. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.